Hoy traigo para ti un mensaje al corazón. Este mensaje lo he titulado Mi confianza es Dios y se basa en el Salmo número 3. Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Este salmo fue escrito por David cuando huía de su hijo Absalón. Es un salmo donde el rey expresa su lamentación por lo que le está sucediendo. Y también es un salmo de confianza total en Dios. Los salmos 3 y 4 están íntimamente relacionados, ya que el salmo 3 es una oración matutina y el salmo 4 es una oración vespertina. El Salmo 3 es uno de los muchos salmos que fueron escritos bajo el trasfondo de disensiones religiosas y persecuciones. Frente a la hostilidad que estaba rodeando al rey David, él decide expresar su suprema fe y su confianza en Dios. Este salmo puede dividirse en 4 estrofas. Los versículos del 1 al 2 describen la desgracia que está viviendo el salmista. Los versículos 3 y 4 expresan su deseo de que Jehová intervenga. Los versículos 5 y 6 se refieren a la naturaleza del peligro que está viviendo. Y los versículos 7 y 8 se glorían en la liberación que Jehová produce. Veamos entonces el detalle de cada verso. Acompáñame a descubrir las riquezas de este salmo. Veamos entonces los versos 1 y 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Vemos que la desgracia que está viviendo el salmista lo lleva a una profunda dimensión de dolor, ya que las circunstancias que están viviendo se deben a la rebelión de su propio hijo Absalón contra él y contra su reinado. Aparentemente David no sabía del plan de su hijo y de su conspiración contra él. Pero vemos que en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 15, en los versos 12 y 13, recién hay un indicio de esta conspiración. Y dice lo siguiente: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Por eso el salmista comienza con esta estrofa, que es un clamor a Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, ya que muchos eran los que se habían levantado en insurrección contra el rey. Esta rebelión es del propio hijo del rey, que se está levantando en insurrección contra su padre y que está llevando al pueblo a pecar contra el rey, pero también a pecar contra Dios. Tenía también esta rebelión connotaciones religiosas, ya que las palabras del Salmo nos indican que muchos decían, no hay para él salvación en Dios. El término que se usa aquí es Ha Elohim, que es el término genérico que se usaba para referirse a Dios, en lugar de Yahvé, Jehová, que designa el nombre personal del Dios del pacto con Israel. Esta rebelión es en parte culpa del mismo rey, ya que la madre de Absalón era una mujer pagana que no creía en el rey, en el Dios del rey de Israel. Y cuando Absalón mató a su hermano, estuvo 3 años exiliado con su abuelo materno en tierra de Gesur.
Estos 3 años pueden haberlo inspirado a dejar su adoración al Dios verdadero para adorar a los dioses cananeos de su abuelo materno y también para planear la rebelión contra su padre, el rey David. Este párrafo termina con un Selah, que su significado en realidad es incierto, pero pareciera ser un interludio antes de comenzar otra estrofa. Ahora veamos los versos 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Este párrafo comienza con una palabrita pequeña pero de esperanza. Mas tú, Jehová, frente a una aparente situación de derrota, frente a la presión de la oposición que se levantaba contra él y frente al peligro que vivía, vemos esta palabrita esperanzadora en quien realmente lo puede salvar. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El salmista expresa su deseo profundo de que Dios intervenga y lo salve, mostrando así quién era Dios para él, reconociendo al Señor y lo que en el pasado había hecho por él. Dios siempre había sido el escudo alrededor de él, quien lo había guardado en las situaciones de peligro que había vivido cuando huía del rey Saúl. No olvidemos que David era un guerrero y un buen soldado. En momentos de la batalla, un buen soldado acude a su escudo para protegerse del peligro. El salmista desde joven sabía que Dios era su escudo. El salmista reconoce que Dios siempre había sido quien le otorgaba gloria y honor. Por eso utiliza la frase el que levanta mi cabeza. Esta frase significa que Dios es quien le ofrece la liberación al rey y que solo de parte de Dios viene su salvación. ¿Crees tú lo mismo? En momentos de crisis, en momentos de aflicciones, ¿crees que Dios es tu salvación? ¿Crees que Dios es quien te libera? El salmista también reconoce que las respuestas recibidas en el pasado son su motivación para seguir creyendo que en el presente Dios va a actuar. En el momento de la crisis, esta expresión del salmista, con mi voz clamé a Jehová, está en tiempo imperfecto, lo que indica que es una acción repetida o habitual para el salmista. El clamar a Dios es algo habitual para él. Esto nos da la idea y la certeza que tiene el salmista que cada vez que clama a Dios, Él le responde. ¿Acaso te haría esta pregunta? ¿Es tu certeza también? ¿Es tu certeza, Dios, que cada vez que clamas a Él te responde? ¿Clamas primero a Dios ante la adversidad? ¿Acaso tu Dios y mi Dios puede cambiar? ¿Acaso Dios te ha fallado alguna vez? Su palabra nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te ha respondido en el pasado? Entonces, ¿quién dice que no te responderá hoy? Alguien expresó: es más fácil que Dios responda al que tiene la costumbre de orar que al adorador espontáneo. Reciben recompensa los que esperan en Jehová. Y el profeta Isaías en el capítulo 40 de su libro, en el verso 31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios manifiesta su presencia y les tiende al socorro al salmista desde su templo en el monte de Sión. Recordemos que para los judíos la presencia de Dios habitaba en su santo templo. En el contexto en el que está sucediendo esto, el lugar donde estaba el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y desde ese lugar que estaba en el monte de Sión, desde allí el salmista recibiría su respuesta. Veamos ahora los versos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
En esta tercera estrofa vemos cómo el salmista recuerda que la confianza que ha puesto en Dios nunca ha defraudado su fe. En el pasado se había enfrentado a grandes peligros, pero aún así podía dormir en paz. Por eso expresa: yo me acosté y dormí y desperté. Y es una maravillosa expresión de confianza, porque quien que esté en peligro extremo puede acostarse, puede dormir y puede despertar. Solo alguien que tiene profunda confianza en quien lo está guardando durante su descanso. El salmista nos muestra una fe digna de imitar. Frente a la amenaza inminente de destrucción, pone su fe y su confianza en Dios. Podía dormir en paz, sabiendo que Dios quien lo sustentaba. Esta frase está en el original hebreo en tiempo continuo, lo que nos indica que Dios lo sustentara al salmista era algo continuo. Dios es quien me sustenta y quien me sustentará. Esa es la idea que nos da a entender al utilizar esta palabra. En este tiempo de incertidumbre que vivimos, en medio de la crisis y del caos que se vive a nivel mundial, no pierdas tu fe ni tu confianza en Dios. Él te seguirá sustentando. La oración del salmista le produce confianza y valentía, lo que provoca que el temor se aleje de él, se esfume. Las masas, los millares del pueblo estaban ya alineados en contra del rey, listos para atacar, sin importar cuántos fueran. El rey tenía una certeza que Dios lo acompañaba. Por eso, una vez más, te quiero hacer recuerdo de esto. Que una sola persona, más Dios, es más que millares que se levanten contra ti. Y dice el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 14, verso 6. Pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. El salmista también usa las palabras pusiera en sitio. Esto nos indica el inminente peligro en que se encontraba el rey. El peligro que estaba viviendo era tan grande que ya se consideraba totalmente rodeado por sus enemigos. Esta estrofa no termina con un Selah, ya que esta situación aún no se ha resuelto, por tanto la nota de confianza en su Dios aún resonará una vez más para el salmista. En los versos 7 y 8 dice: levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos en esta estrofa cómo el salmista convoca a Dios, convoca a Jehová, el Dios que había establecido su pacto con Israel para que lo libre de aquellos que han elegido ser sus enemigos. El salmista le dice a Dios: levántate. Esta frase se usa en ocasiones en el Antiguo Testamento como invocación para que Dios manifieste su poder mediante actos de salvación y de juicio, salvando al inocente y condenando al culpable. Cuando el salmista usa las palabras heristes y quebrastes, estas palabras están en tiempo perfecto hebreo que indican las experiencias de confianza del salmista. En el pasado Dios lo había salvado, por tanto en el presente confiaría que en este momento Dios lo volvería a salvar. Cuando uno confía en Dios en todo tiempo, siempre tiene ese sentimiento en medio de la adversidad de que Dios actuará nuevamente para salvarnos. La frase herir en la mejilla era un gesto de desprecio y quebrar los dientes era privar a alguien de poder. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación, Hasheshuach, es la palabra en el Antiguo Testamento designada para la liberación. En este caso es la liberación de un peligro físico, un peligro de una amenaza, un peligro de una muerte o la derrota de una guerra. Pero en el Antiguo Testamento se hace cada vez más profundo este sentido de salvación.
hasta asumir de manera progresiva el significado de la liberación del hombre de su más amargo enemigo, que es su pecado y su rebelión contra el Señor. Toda liberación y salvación provienen exclusivamente de Dios. La principal bendición que recibe el pueblo de Dios es pertenecerle a Dios. Destaquemos aquí que el salmista ora a Dios, pidiendo la bendición por aquellos que se han manifestado fieles al rey, pero también por la nación entera, que incluía a los rebeldes que se habían levantado contra él. Esto nos recuerda a la oración de Jesús en Lucas capítulo 23, verso 34, cuando ora al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para concluir, quisiera terminar con una reflexión en una serie de preguntas. ¿Cuántas veces te has sentido perseguido, abatido por alguna situación injusta en lo familiar o en lo laboral? ¿O por alguna situación vivida por causa de una enfermedad o de algún problema económico devastador? ¿Cuántas veces has creído que la situación que estás viviendo te va a devorar, te va a quitar las fuerzas, el aliento, la esperanza? Si has vivido situaciones así, quiero decirte que no has sido el único. Muchas personas, y me incluyo, vivimos lo mismo. La diferencia entre muchos y tú es en quién pones tu fe, en quién decides creer, en quién es tu aliento o tu esperanza en la crisis o en el caos. En el mundo y en el transcurso de la vida viviremos aflicciones, pero Jesús nos dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Por eso hoy quiero invitarte a tomar el camino hacia Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Abandona el camino por el que estás caminando y camina por el verdadero camino, el que te conduce a la vida. Y si estás caminando con Cristo, sigue caminando, persevera, confía, cree. El mismo Dios que en el pasado intervino en tu vida es el mismo Dios que hizo maravillas en el pasado. Lo hará otra vez. Él no cambia, Él es verdadero, Él es fiel y siempre escucha a quienes claman a Él. Haz de la oración un hábito de vida, un hábito diario, un hábito matutino, un hábito vespertino. Encomienda a Dios tu causa, confía en Él y Él hará. Que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Si es así, puedes compartirlo con aquellas personas que creas que les será de bendición. Recuerda que Esperanza en Tiempos Difíciles tiene como fin llevar esperanza a todo aquel que lo necesite a través de la palabra de Dios. Ayúdanos a cumplir este propósito. Llevemos esperanza a todo aquel que lo necesite. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar en otro espacio de Mensaje al Corazón. En el Dios del